Nicho 73. Me llamo Arturo Salas y durante 8 inviernos fui el encargado nocturno del Panteón Municipal Valle de la Soledad, a las afueras de Aguascalientes. No exagero si digo que allí aprendí a medir la noche por el vaho de mi respiración y el crujir de la grava bajo las botas. En 2014 me tocó la ronda que cambió mi forma de trabajar y, si soy honesto, la forma en que duermo. El panteón se divide por cuadrantes con letras y números. Las secciones nuevas, con mármoles blanqueados y floreros de acero, son las que visitan las familias. Las viejas, donde la humedad filtra los nombres hasta volverlos marcas fantasmales, casi no reciben a nadie. Hay paredes de nichos que parecen bibliotecas de piedra y hay criptas familiares que ya no tienen quien las limpie. Cuando llegué, el administrador me habló del cuadrante C, pasillo 3, luces que fallaban, quejas de sombras, reportes escritos a mano por compañeros que, a media frase, cambiaban la letra como si se les hubiera dormido la mano. Yo no creo en esas cosas, o no creía. Aún así, hice lo que tocaba, linterna, radio, bitácora en el bolsillo y la costumbre de anotar la hora exacta de cada punto de control. Esa noche el frío había bajado de golpe, la neblina no estaba posada sobre el suelo, sino suspendida, como si alguien la hubiera colgado entre los cipreses. A la 1:55 registré la entrada a C2. A la 2:03, el primer farol titiló y murió, justo donde el pasillo se angosta. La batería de mi linterna estaba completa, y la luz, sin embargo, comenzó a respirar, como si copiara el ritmo de un pecho asmático. El nicho 73 del pasillo C3 nunca tuvo flores. Estaba marcado como libre en los planos que nos daban, lo sabía porque esa pared la recorríamos casi a ciegas. Aquella madrugada, el 73 tenía flores frescas clavadas en una esponja húmeda, crisantemos blancos, recién cortados. Debajo, 2 marcas de palma hundidas en un cemento que debió estar seco años atrás. Pasé los dedos y levanté polvo. No había humedad, solo el dibujo de unas manos muy pequeñas. Anoté, 2:9. Flores frescas en C3, N73. Huellas. El aire se hundió detrás de mi nuca como un peso. No fue viento. Fue un aliento contenido, frío y constante, que no venía de ningún lado. Escuché algo parecido a un sollozo, no un lamento abierto, un sonido cansado, como si alguien llevara horas intentando acabar de llorar y no pudiera. No esperé respuestas. Seguí el procedimiento, 2 pasos hacia atrás, foco en los laterales, llamada breve por radio para informar una anomalía y continuar la ronda. A la distancia, los perros del fraccionamiento vecino comenzaron a ladrar en cadena. Cuando la luz del farol volvió, un destello único, una especie de relámpago doméstico, la pared de nichos me devolvió mi propia sombra estirada. Dormí mal esas horas del día. Al regresar, pedí acceso a los archivos y me dieron cajas con papeles amarillos, fichas recortadas, actas de defunción fotocopiadas tantas veces que solo quedaban los bordes. Buscaba el 73 por curiosidad y por deber. En el plano de 1996, el nicho estaba asignado a una tal AR, reserva. En 2002 figuraba como vacío, en 2007, posible traslado. Entre hojas sueltas había un cuaderno más nuevo, con letra inclinada, remodelación 2009. Traslado de restos a osario común. Falta un registro. Alguien había puesto, en lápiz, un nombre incompleto, María So. Volví esa misma noche. Las flores seguían frescas. La temperatura había bajado y la neblina ya no colgaba, lamía el suelo y me cubría los tobillos. A la 2:18 vi lo que debo narrar sin adornos, una mujer cruzó delante de mí sin pisar. No flotó, se desplazó como si el suelo la rechazara. Llevaba una bata que en algún momento fue blanca, ahora grisáceo, con el borde sucio hasta la pantorrilla. El cabello le caía por encima de la cara. No olía a tierra mojada como debería oler un cementerio en invierno, olía a frasco, a alcohol,
a química vieja. Un olor que me recordó el cuarto de preparaciones del crematorio abandonado. No me habló. Eso lo agradezco, hay cosas que, si se nombran, se quedan. Se detuvo frente al 73 y apoyó la mano en el cemento. La linterna tembló en mi mano, no por miedo sino por un frío que me caló la muñeca. El llanto regresó, más lento, como si viniera desde muy lejos y necesitara atravesar mucha ropa, mucha piedra. Quise retroceder y tropecé con una lápida tumbada. El golpe fue seco, suficiente para arrancarme un insulto silencioso. Cuando volví a levantar la luz, ella ya no estaba. La pared, sí, quieta, sin flores, y sin embargo mojada en dos líneas finísimas que bajaban del número como si alguien hubiese arrastrado los dedos. En el turno siguiente completé el círculo, fui al crematorio. En el corredor del fondo, donde dejábamos a veces cubetas y escobas, hay una puerta que ya no abre. Detrás, cuando aún funcionaba, se guardaban herramientas y frascos. Pasé la luz por la cerradura y vi polvo revuelto. No era ratón, eran pasos. Dentro del olor a metal muerto apareció el mismo aroma, alcohol, anestesia vieja. Me metí por una reja caída y levanté la traba oxidada. Al empujar, el rechinar se me metió en los dientes. Adentro, el piso tenía manchas oscuras. Entre dos anaqueles caídos se formaba un triángulo de sombra. Ahí estaba lo peor, una mesa empujada contra la pared, cubierta con una lona blanca que no era lona, sino una sábana plástica. No descubrí nada esa vez. No pude. El radio chisporroteó, nombraron mi clave y me jalaron para otro lado, un ruido de vidrio en la sección nueva. Falsa alarma, gatos. Cuando volví, la puerta que había forzado estaba cerrada por dentro. Hice el reporte, marqué los minutos, dejé un recado al jefe de mantenimiento. Dormí con la idea clavada en la lengua, el olor de frasco no se iba. Los días siguientes me dediqué a juntar los hilos. Hablé con Anselmo, sepulturero viejo, retirado. En un café barato me dijo que en 2009 hubo prisa por liberar nichos, que una familia dejó de pagar y que alguien, sin autorización formal, pasó restos a osario común para hacer espacio. Me dijo que una de las cajas no llegó a su sitio. La firmaba una tal María Soledad Ramos, 1971-1998. El apellido me golpeó por la coincidencia con el nombre del panteón, pero Anselmo juró que era casualidad. Nadie volvió por ella. Nadie preguntó. Apunté la fecha, la frase, la forma en que le tembló el pulso al decir no hubo mala fe, pero hubo prisa. La administración aceptó revisar. Un albañil, al picar un muro interior junto al crematorio, sacó a la luz una cavidad mal sellada. Adentro había una camilla oxidada y, sobre la sábana plástica, una bolsa mortuoria vieja, de esas con cierre grueso. Al abrirla, la misma bocanada de químico viejo nos revolvió el estómago. Dentro no había huesos sueltos, había un cuerpo embalsamado a medias, piel amarillenta, cabello largo enmarañado. No lo diré con poesía. Era una mujer. En el pecho, prendida con un alfiler, una medalla barata, MSR. Con los datos del archivo, cerró. María Soledad Ramos. El expediente estaba, pero nadie había atado las dos cosas. Las autoridades llegaron tarde para las preguntas y temprano para las fotos. El acta de traslado se completó con prisas ahora correctas. Hubo llamadas. Se localizó, con torpeza burocrática, a una hermana en León que no llamaba al panteón desde hacía 15 años porque no sabía que había algo que reclamar. A la familia se le ofreció lo que se debía, el nicho asignado, el 73, sin costo. La hermana vino en silencio, abrió la bolsa solo lo justo para ver el cabello. Asintió. Dijo una frase muy corta que no repetiré. Ese día lo dejamos todo listo. Sellamos al anochecer. Yo me quedé de guardia. A la 1:40 hice la primera vuelta.
El pasillo de C3 estaba limpio, con un vaso nuevo de cristal y flores frescas que ya no eran crisantemos, sino alelíes. No sé quién los puso. A las 2:18 exactas, lo anoté como anoté todo, la vi de nuevo, sin el temblor de la primera vez. No lloraba. No sonreía. Se quedó quieta, con la frente casi tocando el número. El olor a químico se diluyó en algo más ligero, como si el cuarto del crematorio se hubiese ventilado por fin. Parpadeé y ya no estaba. La linterna no falló. Los perros no ladraron. Seguí caminando. Esa noche, por primera vez en semanas, el cuadrante se nos sacudió las luces. Al amanecer, el vidrio del vaso seguía intacto. En la bitácora del día siguiente, nadie añadió comentarios raros. El administrador, que no cree en nada, me dio un apretón de mano seco. Anselmo me llamó para decirme que había dormido bien y bromeó con que las almas agradecen la puntualidad. No todo quedó en paz. Nunca lo queda. A los días comencé a notar que, cuando apuntaba la linterna a la pared opuesta al 73, se formaba una sombra que no correspondía a nada vivo. Era la mía, sí, pero con un borde más oscuro a la altura del hombro, como si alguien caminara pegado a mí. No sentí hostilidad. Sentí compañía. Una de esas noches, al pasar frente al osario común, algo golpeó desde dentro, una sola vez, con la distancia de lo que ocurre y todavía no acaba. No abrí. Solo anoté la hora. Aprendí a dejar pequeñas cosas, una moneda, un pedazo de pan, un vaso con agua. No por miedo. Por orden. A veces los vivos se equivocan de casa y a veces los muertos esperan educadamente en el pasillo correcto a que alguien les abra. Si una medalla barata puede sostener una inicial durante décadas, un nombre mal escrito puede descolgar a una persona de su sitio por años. Yo no devolví a nadie a ninguna parte, nada de héroe. Hice lo que se supone que debemos hacer los que custodiamos el sueño ajeno: escuchar, anotar, empujar puertas, cerrar otras, seguir rutas repetidas. El resto lo hace la noche, que tiene buen oído cuando uno baja la voz. Sigo trabajando ahí. El 73 está tranquilo. Los faroles ya no tiemblan. Cuando la neblina sube, no cuelga, respira. Camino el pasillo con el foco bajo, con cuidado de no pisar las raíces que levantan la grava. Si detengo la luz un segundo, me parece ver, reflejada muy leve en el vidrio del vaso, la curva de una frente, la insinuación de un cabello peinado hacia un costado. Si la veo o la imagino, da lo mismo. Paso, anoto la hora. Agradezco en silencio que haya noches en las que el llanto no encuentra a quien subirse. Y si alguna vez escucho de nuevo el golpe único del osario, sabré que aún debo algo. La paz existe, pero en los cementerios se paga a plazos. Yo llevo los recibos en la bitácora. Puerta de cal. No quería volver a trabajar de noche, pero el cuerpo se acostumbra al hambre más rápido que al miedo. Me llamo Rogelio Ibarra y en 2021, cuando cerraron la fábrica de empaques donde llevaba 10 años, acepté el empleo de velador y auxiliar de mantenimiento en el Panteón Municipal de San Pedro, a las afueras de Culiacán. No fue por vocación, era eso o vender mis herramientas. Me asignaron el turno que nadie peleaba, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Solo revisar candados, barrer los pasillos cuando la tierra se levante, regar los rosales antes de medianoche, me dijo el administrador. Era un hombre seco, de apellido Villalobos, que huía de las preguntas con la elegancia de quien ya no debe explicaciones a nadie. El panteón era viejo, extendido sobre una ladera con 3 terrazas. En la primera, la de los nuevos, los nichos blancos brillaban bajo los reflectores. En la segunda, mausoleos con mármol roído, ángeles con alas descascaradas y nombres de familias que ya no vivían en la ciudad. En la tercera, casi al borde del canal de riego, las tumbas antiguas,
cruces de hierro, lápidas quebradas, tierra que se hundía cuando uno se atrevía a pisarla. Ahí abajo, decía el jardinero, habían enterrado a los muertos de la fiebre de 1918, a los no reclamados de los años violentos y a un par de peregrinos que nadie supo quiénes fueron. Nadie iba ahí salvo los gatos. La primera semana pasó sin sobresaltos. Aprendí a andar en silencio, a armar mi ronda con una linterna recargable y una libreta donde apuntaba lo que veía, quizá por costumbre de cuando fui chofer de ambulancia, hora, sector, anomalías. Martes, 21:30, candados bien. Miércoles, 23:15, perro negro junto a B17, ahuyentado. Jueves, 2:40, viento fuerte, derribó floreros en C14. Nada que no pudiera explicar con polvo, animales o descuido. El cambio llegó un domingo, cuando un frente frío bajó la temperatura y el aire trajo un olor terroso, agrio, como la cal recién levantada. Regaba los rosales de la segunda terraza cuando escuché un golpe hueco, metálico, que no provenía de ninguna de las puertas. Fue un cloc ahogado, repetido 3 veces, con intervalos idénticos, como si alguien dejara caer una varilla sobre una tapa de concreto. Apagué la manguera y seguí el sonido hasta el pasillo que separaba los mausoleos de la familia Montijo y la capilla abandonada de San Judas, clausurada desde años atrás. El cloc volvió a sonar más abajo, en la tercera terraza. Bajé los escalones con la linterna levantada y, al llegar, lo vi, una cripta con tapa de hierro, pintada de verde hace décadas, manchada de óxido, a la que yo no recordaba haber visto abierta. La cadena colgaba rota, no reciente, sino vieja, como si se hubiera podrido de adentro hacia afuera. No fui valiente, solo curioso. Me acerqué, pegué la linterna a la rejilla y vi el interior, un rectángulo de ladrillo con una plataforma de cemento y, sobre ella, un cajón sin adornos, cubierto todavía por una costra de calorías. No había flores, ni velas consumidas, ni un nombre. Algo en la cal tenía brillo, como si estuviera húmeda, como si respirara. Elevé la luz y se fue. No sé explicarlo, el haz de la linterna dio un salto y apagó la mitad del interior. Lo atribuí a la batería, a un falso contacto. Retrocedí 2 pasos y entonces el cloc sonó, esta vez claro, a mi derecha. A la altura de mis rodillas, en la tierra, había una losa partida. Bajo la rendija negra corrió algo, un hilo de aire que me pegó en el tobillo, frío, limpio, inexplicable. Regresé a la caseta, me serví café y anoté. Domingo, 23/7, cripta sin nombre en sector antiguo, cadena rota, revisar con Villalobos. Dormí mal, con la sensación tonta de haber tocado un interruptor en una casa ajena. Al día siguiente llegué temprano para preguntarle al administrador. Me dijo un sí, esa cripta está en inventario, pero no la abras, si ves algo, asegúrala, como si yo hubiera propuesto bajarme a empujar la tapa con la frente. Se negó a darme nombres. Antes de irse, dejó sobre mi mesa un manojo de cinchos de plástico. Úsalos si las cadenas no sirven. Esa noche hice la ronda sin prisa. Evité, por simple superstición, la tercera terraza hasta después de medianoche. Cuando por fin bajé, la luna estaba casi vertical. La cripta seguía abierta. Coloqué 2 cinchos alrededor de la cadena negra como quien pone curitas sobre una fractura. Me incliné para ver si el brillo seguía en la cal, y fue cuando escuché lo otro, no un golpe, no un murmullo, sino una exhalación larga, cargada de polvo, que subió desde el rectángulo hacia mi cara y me dejó la lengua áspera. Me eché hacia atrás, me limpié los labios con el dorso de la mano y tuve un pensamiento absurdo, la cal se está despidiendo. Luego vinieron los pasos. No eran pasos normales. Era una vibración de tierra que se acercaba sin mover las piedras. Caminé hacia mi izquierda, tratando de ubicar el origen, y entendí que no venía por el pasillo, sino por debajo, siguiendo el hilo de la rendija que se abría en zigzag entre una y otra tumba como una vena.
La vibración se detuvo a la altura de un ángel sin cabeza. Ahí, la losa más antigua tenía un orificio pequeño tapado con cemento viejo, un tapón circular del tamaño de un puño. La linterna tembló en mi mano porque ahora la vibración era allí abajo, puntual, como si alguien golpeara desde el fondo, 3 veces, con paciencia de taller. No me quedé a esperar el cuarto golpe. Subí los escalones y me metí a la caseta, cerré por dentro, bebí el café frío y anoté, más para convencerme de que eso había pasado en horas y no en una pesadilla. Lunes, 041, golpes subterráneos, revisar oquedades. El resto de la noche fue quieto, pero el olor a cal no se fue. Lo llevaba en los dientes. A partir de entonces, algo cambió en el panteón. Los perros dejaron de entrar. Las flores en los floreros de cemento se ponían viscosas al amanecer. En algunas lápidas encontré polvo finísimo, como harina, acomodado en líneas rectas, como si alguien hubiese pasado los dedos. Villalobos dejó de presentarse. Me habló por teléfono 2 veces, sigue la rutina y no te acerques a la tercera terraza si no es necesario. Yo asentí en silencio, con la certeza de que nadie se encarga de algo que lo mira de vuelta. Una noche de bruma, cuando el sonido de la avenida llegaba amortiguado, me detuve frente a la capilla clausurada de San Judas. Las ventanas estaban tapiadas, pero del interior salía un aire fresco, contrario al vaho que lo envolvía todo. Me incliné, acerqué la oreja a la ranura de la puerta y escuché lo que menos quería, un rosario mal dicho, sin voz, solo la cadencia regular de un rezo aprendido por repetición. No eran palabras, eran intervalos. Conté 10, sentí 11 y me retiré. Al caminar hacia la caseta, la linterna se apagó por completo. No regresó. El martes siguiente me tocó ayudar a abrir una fosa nueva en la primera terraza. Llegué de día. Entre el sol y la pala, mi mente se limpió. Creí que la noche anterior se debía al cansancio. Al mediodía, mientras sacábamos la tierra húmeda, encontré un puño de cal mezclado con arena en un estrato donde no debía. El sepulturero veterano, un hombre moreno de manos enormes al que todos llamaban Pipo, me dijo que esa cal no era de ahí, que seguramente alguien había vaciado un saco para secar el suelo. Me guardé un puñado en una bolsa y no supe por qué. Todo se reventó un viernes. El viento dejó de soplar. Mi reloj marcaba 2:13 cuando escuché el primer clock, seguido por un segundo y un tercero. Me obligué a bajar a la tercera terraza porque, aunque quisiera negarlo, era mi trabajo. Al llegar, la cripta sin nombre estaba distinta, los cinchos reventados, la cadena caída, la tapa entreabierta un dedo. El aire que salió era templado, con un olor curioso, no a podrido, no a humedad, sino a cuarto recién encalado. No pensé, no recé, metí la mano con la bolsa de cal que había guardado y la dejé caer en el borde, como si dibujara una media luna torpe, un pequeño dique blanco. La vibración se detuvo, como si alguien detrás de una puerta hubiese apoyado la palma al escuchar un rumor conocido. Entonces vi el error, el hilo oscuro de la rendija, esa vena que había recorrido noches atrás, llegaba hasta mi pie y lo rozaba. Sentí, en el empeine, un cosquilleo frío que subió por la tibia, se estacionó en la rodilla y después en la ingle, como un insecto de piedra que aprende a trepar huesos. Di un paso atrás y dejé caer la linterna. En la oscuridad total escuché algo parecido a una respiración que no sabía subir ni bajar, una respiración en horizontal. Me quité la bota con violencia, sacudí el calcetín, y lo que fuera que se había pegado a mí se desprendió, pero no cayó al suelo, se ocultó en mi ropa, en la costura, en la tela, y me siguió hasta la caseta. No dormí. Antes del amanecer, con manos que no sentía del todo mías, escribí la última línea que aparece en esa libreta, viernes, 4-5, no volver. Me fui sin despedirme de nadie, con la bota en la mano, la otra calzada, el lodo pegado a la pantorrilla, la sensación de estar dejando atrás un lugar al que no se puede dar la espalda. No regresé.
Llamé a Villalobos para renunciar. Me dijo que lo entendía, que hiciera el trámite en la mañana. No preguntó por qué. No tuve valor de decirle que quizá ya no servía asegurar la cripta, que probablemente el panteón había aprendido a moverse por debajo, a tocar con los nudillos cuando nadie escuchaba. Me mudé a Los Mochis para trabajar de velador en una bodega, de día. Cambié de número, quemé la libreta, tiré la bota contaminada. Lo que no logré fue despegarme del olor. A veces, al cerrar los ojos, aparece. No es hedor, es la cal tibia, recién humedecida, alisada con una palma paciente. Y, cuando el cansancio se vuelve espeso, escucho de nuevo los 3 golpes medidos, como si alguien esperara una contraseña para empujar desde adentro. Intenté ir con una señora que limpia con ramas de ruda y rezos cortos. Me dijo que no era un muerto lo que me seguía, que los muertos no insisten así, que lo que tenía pegado era un encargo, la tarea de abrir donde alguien había cerrado con intención, pero mal, a medias, con miedo. Me aconsejó pedir perdón no a una tumba, sino a un oficio. Le hice caso. Me paré una noche frente a un bulto de costales en la bodega y, con las manos sobre la cal, murmuré una disculpa torpe. El olor se suavizó. Los golpes se alejaron. No desaparecieron. Hoy escribo esto porque la última semana, en mi mesa, al amanecer, encuentro pequeñas líneas de polvo blanco, paralelas entre sí, como marcas de dedos diminutos. Yo limpio, barro, cambio el mantel y vuelven. No es un drama, no es un final, es una tarea que, supongo, me quedó para siempre. Hay lugares que son cementerios y otros que también, hay puertas que se abren hacia arriba y otras hacia los lados. Lo único que aprendí, tarde, es que la cal no solo blanquea, también enseña por dónde empujar. Y hay manos que no descansan, no mientras alguien, sin saber, siga dándole superficie. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. 3 golpes. Me llamo Arturo Villaseñor, originario de Saltillo, Coahuila. En 2022 me mudé a Tepic, Nayarit, buscando cualquier trabajo que me alcanzara para pagar renta y mandar algo de dinero a casa. Un amigo me consiguió el puesto de vigilante nocturno en el Panteón Municipal La Purísima, un rectángulo de tierra húmeda y muros desconchados donde el viento parece tener memoria. Desde la primera semana entendí que la palabra descanso no aplica igual cuando la lees en una lápida que cuando la escuchas a las 3 de la mañana. El cementerio estaba dividido en 2 mitades. La zona nueva, con calles rectas, lámparas solares que parpadeaban al amanecer y mármol brillante con fotografías a color. La zona vieja, a la que todos llamaban sector B, era distinta, nichos verticales en torres de concreto bajo, verrugosos por el salitre, placas gastadas, fechas borradas por la lluvia. Ahí crecían raíces de higuera que se abrían paso entre las juntas como dedos insistentes. El primer día que me tocó recorrer esa parte, Mireles, el sepulturero de mayor antigüedad, me dio una indicación que al principio tomé como broma sin gracia: si escuchas algo que no ves, no respondas. Nomás fíjate y apúntalo. Lo anoté en la bitácora como si fuera un protocolo. El cuarto de seguridad era un cubo estrecho con 2 monitores viejos, un radio, un tablero de llaves numeradas y un olor constante a café recalentado. Las cámaras eran moños de luz en blanco y negro. Allí pasaba horas mirando pequeñas ventanas donde nada se movía y, sin embargo, uno juraría que algo siempre estaba a punto de cruzar. Me aprendí los puntos ciegos, los horarios de los borrachos que se brincaban la barda por atajos y las sombras de los murciélagos que salían del osario como si fueran papel quemado. La primera noche que empezó todo, la humedad era tan espesa que las luces parecían ahogarse en ella. En el monitor que apuntaba a Torre 9 del sector B, la imagen se llenó de estática por un segundo,
Luego, un sonido claro, seco, 3 golpes. Pausa. 3 golpes más fuertes, con la resonancia hueca del concreto. No puedes confundirlo cuando te toca escucharlo, porque vibra en el estómago antes que en los oídos. Encendí la linterna, ajusté el radio al hombro y salí. El camino de tierra crujió húmedo bajo mis botas. Los cipreses chorreaban agua, el aire olía a flor vieja y metal. Al llegar frente a Torre 9, Gaveta 4, reconocí la placa por un detalle mínimo: el tornillo superior izquierdo tenía el filo barrido, como si alguien lo hubiera intentado girar con una moneda. La placa no estaba abierta, apenas ladeada, lo suficiente para que la esquina proyectara una sombra oblicua. Sentí el frío pegado a la piel como una lámina. Mireles había dicho que no respondiera, así que me quedé inmóvil contando respiraciones. En la quinta exhalación escuché algo que entonces atribuí al miedo: aire del otro lado, pesado y vivo, como la respiración de alguien metido en un armario. Apunté la linterna a los bordes. Nada. Solo una película de tierra húmeda y el rastro pardo de flores podridas. Dejé constancia en la bitácora y regresé con los dedos agarrotados. Al amanecer, le conté a Mireles. El hombre dejó la taza a medio camino del escritorio. Dijo que hacía 2 semanas habían colocado allí a una mujer joven, no llegaba a los 30, muerte dudosa, expediente confuso. No tenía hijos, vivía sola. Ningún familiar la acompañó al depósito. Un vecino pagó una colecta para la sepultura. En voz baja, como si el mismo cemento pudiera oír, añadió que había escuchado esos golpes desde el segundo día, casi a la misma hora, y que a veces las gavetas se mueven solas porque se hincha la madera del ataúd con la humedad. Quise creerle. Los golpes continuaron las noches siguientes. Siempre 3, pausa, 3. No eran metálicos como de vandalismo, no eran pasos, no eran piedras. Eran como el lenguaje de alguien que no tenía voz y aún así insistía. En la bitácora empecé a notar patrones: la hora oscilaba entre las 3:05 y las 3:12. La cámara, cuando el sonido aparecía, perdía nitidez durante un segundo, lo suficiente para que las placas se vieran como si estuvieran respirando. La cuarta noche, además de los golpes, llegó un olor que no olvidaré, una mezcla rara de limón agrio y sangre seca. Lo percibí primero en el pasillo de la torre, luego en mis manos, luego en la mascarilla, como si el aire lo repitiera. Me acerqué más de lo que debía. Puse la palma en la piedra. El concreto estaba tibio. Retiré la mano de inmediato, como si me hubiera quemado. No recé, no dije nada. Solo caminé de regreso con el corazón golpeándome la garganta. En el cuarto de seguridad revisé las grabaciones. A las 3:07, por 2 cuadros, una figura difusa se plantó frente a la gaveta. No tenía forma definida, era más una mancha pálida con contornos líquidos. Se quedó inmóvil y luego se disolvió. Guardé el archivo en una USB que aún conservo por una mezcla de temor y superstición. Empezaron a susurrarme mi nombre. Nunca en voz alta, nunca cerca. Lo escuchaba pegado a la oreja justo cuando me inclinaba a ajustar el foco de una cámara o cuando jalaba la puerta del osario para asegurarla. Una noche, al encender la cafetera, vi que en el tablero de llaves una colgaba fuera de su gancho, oscilando. Era la llave con etiqueta B9-4, un duplicado que, en teoría, solo usaban los sepultureros cuando había que reforzar placas. No debía estar allí, menos colgando a medianoche. Me quedé observándola balancearse hasta que tocó madera y se detuvo. Quise racionalizar todo. Revisé los tornillos, medí el juego de la placa, busqué fisuras. Cuando el miedo empieza a tomar forma, uno se aferra a lo concreto como si fuera una tabla en mar picado. Hablé con Bautista, el otro vigilante que cubría los fines de semana. Me dijo que en Semana Santa 3 adolescentes entraron a grabar videos y escucharon lo mismo. Salieron corriendo dejando una vela encendida en el pasillo.
Al día siguiente, la vela estaba pegada al piso como una lengua amarilla. La placa de la gaveta 4 amaneció más ladeada. Ese mismo fin de semana, algo se vino conmigo. Lo supe al despertar a las 3:10 en mi cuarto de renta, con el sonido de los 3 golpes debajo de la cama. No eran golpes al suelo, sino al madera del somier, como desde dentro. Me quedé tendido mirando el techo. En el silencio total de la madrugada, escuché una respiración. Lentísima. A 2 palmos de mi oído. Encendí la luz. El cuarto se partió en 2, lo que veía y lo que mi cuerpo sentía. Dormí con la radio encendida y el silbido de fondo del canal abierto como una compañía miserable. El lunes, de regreso en el panteón, decidí abrir la bitácora de inhumaciones. No era mi área, pero nadie me detuvo. Busqué la fila B, Torre 9, Gaveta 4. Había un error. 2 nombres cruzados, misma fecha, misma funeraria, números de oficio invertidos. La mujer que, según Mireles, había llegado sola, estaba registrada en B9-3. Y en B9-4, el nombre de un hombre mayor que sí tuvo misa y mariachis. En el papel se habían confundido. En el concreto, cada uno estaba donde no correspondía. Tomé nota. Le enseñé a Mireles. Bajó los ojos. Dijo que esas cosas pasan, que no convenía mover nada porque implicaba trámite y familia, y que en el panteón es mejor no despegar lo que ya pegó la muerte. No pude con esa respuesta. Esa noche, frente a la torre, dejé una vela corta, un vaso de agua fresca y el duplicado B9-4 sobre el piso. Dije, sin grandes palabras, que entendía el error y que iba a corregirlo. No recé fórmulas. Solo hablé como si al otro lado hubiera alguien con paciencia limitada. Los golpes no cesaron. Cambiaron. De 3 se volvieron 1, espaciado, hondo, como una señal de espera. Al día siguiente fui a registro civil con el pretexto de solicitar un dato para la cámara de vigilancia que fallaba en ese pasillo. La empleada, aburrida y amable, tardó media hora en encontrar el oficio duplicado. Confirmó la confusión con un gesto incrédulo. Me dio 2 copias. Regresé con Mireles y se las puse en la mesa. Le dije que o levantábamos el reporte o yo lo haría por mi cuenta. Me miró mucho tiempo sin decir nada. Luego me pidió que, si esto iba a destapar historias, lo hiciéramos con cuidado. Él sabía de familias que siguen viniendo los jueves con flores y pan, y que lo último que necesitan es un funcionario diciendo que quizá no visitan a quien creen. El proceso tomó 4 días. Bautista y yo asistimos cuando el jefe autorizó aflojar la placa con un cincel. No se abrió del todo. Bastó con reacomodar, con volver a atornillar en el lugar correcto y fijar la placa de la gaveta contigua con un sello nuevo. No vimos nada de lo que ustedes esperan que uno narre. No hubo manos, ni rostros, ni gritos. Solo el sonido de metal sobre piedra y el aliento contenido de todos. Mireles, antes de colocar el último tornillo, dejó en la rendija un rosario que guardaba en el bolsillo y dijo que era por si alguien necesitaba un camino. Esa noche el panteón estuvo más silencioso que de costumbre. Caminé hasta la Torre 9 con la linterna apagada. El pasillo respiraba una humedad limpia. No olía a limón ni a sangre. A las 3:07, la cámara no perdió nitidez. Me preparé para escuchar los 3 golpes, para sentirlos, para que se quedaran adentro de mi cuarto otra vez. No llegaron. A las 3:10, solo un crujido remoto de rama. La vela del piso estaba consumida hasta el charco de cera. La llave duplicada ya no colgaba en el tablero, la había dejado marcada con tinta roja en el lugar que correspondía. Desde entonces, los golpes no desaparecieron del todo. 2 o 3 veces por mes, alrededor de esa misma hora, resuena un golpe aislado en algún punto del sector B. Lo reconozco.
Es distinto al martilleo de obra, distinto a una piedra que rueda. Es un sonido que viene de adentro hacia afuera y que no pide permiso. Uno aprende a escucharlo sin responder, como me enseñaron, pero también aprende a entender que hay cosas que solo buscan acomodo. En una ocasión, de madrugada, escuché de nuevo mi nombre en el pasillo, esta vez claramente. No era súplica ni amenaza. Sonó como cuando alguien te pasa lista para comprobar que estás. Hoy, cuando paso frente a Torre 9, evito levantar la mirada no por miedo a ver algo, sino por miedo a encontrar esa placa ladeada otra vez, porque eso significaría que nos volvimos a equivocar. He dejado de creer en el silencio como sinónimo de paz. En el panteón aprendí que la muerte también tiene trámites y que los muertos, si no están donde deben, golpean. A veces quieren agua, a veces una oración, a veces solo que alguien corrija un número en un papel. Lo inquietante no es lo que no se ve, sino lo que hemos hecho mal y que una noche cualquiera regresa con 3 golpes a recordárnoslo. Y aunque ahora puedo dormir un poco mejor, todavía, de cuando en cuando, me despierto a las 3:07 con la sensación de que un dedo frío apaga la linterna en mi mesa de noche para que preste atención. No respondo. Anoto la hora en una libreta. Reviso si la llave está en su sitio. Me digo que todo está en orden y dejo que el cuarto vuelva a respirar. Pero no me engaño. En este trabajo, el orden es solo otra forma de aplazar el ruido. Y a veces, cuando cruzo el pasillo del sector B, me parece ver, en el filo de la placa correcta, una muesca que no estaba antes, como si desde adentro alguien rozara el concreto con paciencia, comprobando que, por fin, sí está en su sitio. Fosa viva. Me llamo Esteban Arriaga y soy originario de Tepic, Nayarit. Llevo más de 12 años trabajando en panteones, turnos largos que empiezan cuando la ciudad apaga sus luces y el campo santo respira por cuenta propia. No soy religioso, tampoco incrédulo. Aprendí a tratar a la muerte como a un oficio, se cava, se registra, se cubre, se limpia, se asienta en la bitácora y se entrega el lugar a ese silencio compacto que uno distingue con el tiempo del simple ruido nocturno. Pero lo que pasó en el Panteón de San Lucas en 2020 no se parece a nada de lo que había visto. Oído, en realidad. Porque lo primero fue un sonido que no sabía de dónde venía. Aquel año habilitaron una fosa común en el extremo nuevo del panteón, en un claro donde apenas levantamos un murete y 4 postes con alambre. Las lluvias trajeron cuerpos sin identificar desde los arroyos y las barrancas, también llegaron personas sin nadie que preguntara por ellas. El procedimiento era simple y frío, bolsas con etiqueta, número, fecha, coordenada dentro de la fosa, cal, tierra apisonada, una cruz de madera con el consecutivo pintado a mano. Registrábamos cada cosa en una libreta gris, y yo al final dejaba una vela de parafina, más por costumbre que por fe. El primer síntoma fue un zumbido bajo, una vibración que yo atribuía a la carretera nueva que corre detrás del cerro. A ciertas horas la tierra parecía tensarse como si adentro respirara algo que no debía. Fui ajustando mis rutinas para no pasar por ahí de madrugada. Me quedaba barriendo la sección de mausoleos, arreglando flores de plástico, limpiando nichos. Me repetía que era sugestión, que el mismo miedo se entrena como un músculo si uno no lo usa. Empecé a soñar con números. No con rostros ni escenas, con números. Soñaba la libreta abierta y un dedo tiznado pasaba la página buscando un renglón que no reconocía, 14B, 15B, 16B y al final un espacio en blanco. Despertaba sabiendo que algo faltaba. Una noche, al releer mis apuntes, vi una mancha húmeda en la esquina inferior, como si alguien hubiera apoyado ahí la palma después de sacar la mano del lodo. Toqué por simple impulso y la humedad se pegó a mis dedos. El olor era a tierra fresca, pero esa libreta dormía en una vitrina metálica desde hacía días.
A la mañana siguiente, el apisonado de la fosa tenía marcas como de pasos descalzos que iban hacia la malla y se perdían. Yo sabía distinguir huellas de perros, de gatos, de tlacuaches. Estas eran más hondas, más torpes. En la orilla, una cruz se había partido justo por donde clavamos el alambre. A un lado, una veladora de las que yo dejaba yacía tumbada, la parafina hecha un río seco sobre el terrón. Me callé. En este oficio no conviene hablar de más, el panteón tiene otra política además de la municipal, la del rumor. Quien cae en boca de todos termina en la caja de herramientas del reemplazo. Esa semana llegó don Laureano, viejo sepulturero, a pedirme que lo ayudara con una exhumación, 7 años cumplidos, traslado a nicho. Trabajamos al ritmo del sol, no hay manera decente de describir el olor cuando se abre la tierra vieja, y al terminar tomamos un café instantáneo sentados en el filo de la fosa común, porque no había donde más. Él miraba el horizonte como si contara postes, y sin verme dijo que en algunas fosas el aire se guarda distinto. Que el sordo vive ahí porque hay cosas que no subieron. Le quise decir que eran tonterías, que ese murmullo venía de la carretera o de las raíces. Pero no me salió la voz. Me limité a beber el café mientras el zumbido persistía igual que un telón. Los sueños cambiaron. Ya no eran números sueltos. En uno me vi parado frente a la fosa y del barro emergían, no cuerpos, sino perfiles apenas formados, como cuando uno arrima una linterna a una bolsa oscura y adivina el contorno de un objeto por la sombra que proyecta. Las bocas estaban abiertas, tensas, y no llegaba a oír un grito. Solo el mismo murmullo, más ordenado, como si alguien estuviera tratando de alinear voces para que formaran una palabra. En una inspección municipal me tocó quedarme hasta más tarde. Revisaron que la libreta y el plano coincidieran con lo que había en tierra, cuadrantes, distancias, profundidad. El ingeniero me pidió, como siempre, el conteo al final del día. El conteo era una forma de saludar. Se hace con la cabeza y en silencio, uno recorre con la mirada cada cruz y repite mentalmente la numeración. En el 17, dudé. Me parecía que no era la misma madera, que la pintura estaba nueva. Puse la mano sobre el travesaño y sentí frío adentro de los dedos, no en la piel, como si algo me soplara contra los huesos. Y entonces, por primera vez en muchos años, vomité de miedo. Esa noche supe que ya no bastaba con esquivar. Encendí una fila de velas, las puse a lo largo del borde y murmuré nombres que no existían: Juan, Rosa, Miguel, por si a alguno le quedaba mejor que el número. La tierra se mantuvo tranquila, y los sueños, aunque siguieron, no me dejaron temblando. Los lunes repetí el ritual. Si lo saltaba, el zumbido subía de tono y el colchón de mi casa se sacudía como si alguien golpeara desde abajo. Una madrugada, abrí los ojos con la certeza de que alguien acababa de levantarse del lado derecho de mi cama. Había tierra bajo mis uñas hasta el lunarcillo del pulgar y manchas de lodo en el dobladillo del pantalón. No había llovido. Me agarré de lo que conozco, procedimiento. Puse pestillo doble al cuarto donde guardábamos la libreta. Le tomé fotos a cada página por si acaso. Uno cree que el orden detiene al miedo. A veces solo lo deja pasar con uniforme. El día que casi se me va la vida fue un jueves. Fui a barrer el pasillo de nichos nuevos y regresé por la ruta que me prometí no volver a cruzar de noche. Lo hice porque estaba cansado y quería ahorrar pasos. Al llegar a la fosa, la linterna se volvió una cosa tonta en mi mano. La tierra no estaba firme. Se inflaba, se hundía, como una costra sobre una olla que hierve. El zumbido se ordenó y ya supe que no era de afuera. Eran varias voces respirando al mismo tiempo en un espacio demasiado chico. Di un paso atrás y el borde cedió. La mitad de mi cuerpo cayó y la otra se quedó colgando en el alambre. Sentí la cal raspándome los brazos, la humedad trepándome por la espalda y dedos, muchos dedos torpes que no apretaban, que más bien tanteaban,
como cuando uno busca a oscuras la orilla de una cobija. No grité. Me quedé jadeando con la boca llena de tierra mientras el alambre me cortaba la cintura. Me vi desde arriba, como si fuera uno de esos focos de los mausoleos que miran siempre hacia abajo. No supe cuánto duró. Sé que en algún punto el zumbido se convirtió en una única frase, no por un sonido claro sino porque en mi cabeza la entendí como si llevara años aprendiendo un idioma sin darme cuenta. No nos enterraron, nos guardaron. Logré trepar al borde. Vomité otra vez, me quedé de rodillas con los codos en la gravilla y la linterna apuntando a ningún lado. Cuando me calmé, busqué la libreta en el cuarto metálico con las manos temblorosas. La vitrina estaba abierta y yo no recordaba haberla dejado así. Pasé las páginas húmedas hasta llegar a la lista de la fosa. Entre el 16B y el 18B había una línea nueva, letra torpe, como escrita con la mano dormida, 17B, Esteban A. Me quedé mirándola un buen rato esperando que desapareciera. No lo hizo. Al contrario, la tinta pareció hundirse en el papel como si el renglón absorbiera mi nombre. Toqué la mancha. Olía a tierra, de nuevo. Al día siguiente, el ingeniero municipal vino con cinta métrica y nivel. Yo no dije nada. Él tampoco. Solo me extendió una copia del plano actualizado del panteón donde, en el sector nuevo, aparecía escrito en grafito, casi un garabato, mis iniciales al filo del cuadrante B. Desde esa noche, el sueño cambió. Ya no había números ni siluetas adivinadas. Estoy en la orilla, miro hacia abajo y no puedo distinguir caras. Solo una superficie pálida que se arruga y se alisa mientras respira. No suplica. No acusa. Me reconoce. Ese es el detalle que me quiebra. No hay odio cuando algo te reconoce como suyo. Hago lo que puedo. Llego, barro donde hay gente con nombre, enciendo velas donde no las hay, giro por calles distintas para no pasar sobre esa costra que ya sabe cómo pesan mis pasos. Aprendí a cerrar la puerta de mi casa con el talón para no ver si el barro del umbral tiene huellas. Me acostumbré a despertar con los dedos oscuros y a no preguntarme por qué mis uñas crecen llenas de pequeñas piedritas, como si hubieran estado arañando un borde. Un médico me dijo que el estrés afecta la queratina. Sonreí. ¿Cómo explicarle que no es estrés, que es pertenencia? Algunas tardes me siento en la barda y leo la libreta sin ver. Repaso el conteo en silencio. A veces, cuando el sol cae y la ciudad prende sus focos, el zumbido baja hasta ser un ronroneo casi amable. Otras, crece y golpea las losas con una paciencia inhumana, como si no tuviera prisa. Entendí que no la tiene. La tierra no corre. Espera. No renuncié. Podría decir que por necesidad, pero sería mentira. El panteón me atrapó como atrapa el olor de una casa en la que uno vivió de niño, te incomoda, te marea y sin embargo vuelves para comprobar que todo sigue ahí. Yo también sigo. He cambiado rutas, hábitos, rezos, pero sigo. Solo dejé una cosa, ya no paso lista con números. No me atrevo. Cuando ando cerca de la fosa común, muevo los labios sin sonido y repito nombres inventados: Luz, Bernardo, Teresa. Me da vergüenza aceptar que a veces digo el mío, bajito, como si así lo diluyera en la fila larga de los que no tienen. No sé si lo que está en esa fosa esté vivo. Sé que respira. Que organiza su aire y su barro para hacerse entender. Que no le interesa que yo me vaya, porque tal vez esa no es la salida. Lo único que espero es que cuando me toque, alguien ponga mi nombre completo donde debe ir. No por orgullo. Por distancia. Los números acercan. El nombre, por extraño que suene, separa. Hoy fui a encender la fila de velas. Hacía viento y la parafina líquida parecía una lengua que quisiera colarse por la grieta. Cuando me iba, noté, a ras del borde, una etiqueta plástica enterrada a medias.
La saqué con la punta de la navaja. Tenía el reverso en blanco y el frente raspado, pero el resabio de las letras decía lo suficiente, ARR y AG. El resto se había comido. La guardé en la bolsa y seguí caminando sin voltear. Si un día alguien encuentra la libreta gris y piensa que la letra cambiaba de renglón en renglón, que se añadían trazos donde no correspondían, no voy a discutirle. He aprendido que hay cosas que prefieren escribirse por sí solas. Mi trabajo ahora es que la tierra tenga luz un momento antes de volver a tirar de su aire. Y que mi nombre dure lo suficiente fuera de ella para que, cuando el zumbido decida pronunciarlo entero, yo aún recuerde cómo me llamaba. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.